Hola, ¿qué tal? El tema que trataremos hoy es el tema de la experiencia religiosa y el sentido de la vida. Se preguntarán ustedes, ¿qué es eso de experiencia religiosa y el sentido de la vida? Cuando hoy en día ni siquiera nos detenemos a pensar en la vida misma, ¿cierto? ¿Y qué sentido tiene la vida? Parece que andamos tan deprisa que ya ni siquiera nos preguntamos por el sentido de la vida, por el sentido de la existencia. Y pues mucho menos por la experiencia religiosa o la experiencia de Dios. Sin embargo, acontece que la experiencia religiosa es un asunto supremamente importante en la vida del ser humano, mucho más a partir de estudios que se han realizado que muestran que en el ser humano hay un gen que lo inclina a lo espiritual, o la neuroteología. Dice que hay una parte en el cerebro que inclina al ser humano hacia lo religioso. Por eso todas las culturas, por remotas que sean y por distantes que estén una de la otra, han buscado a Dios, han creado sus propias religiones, sus propios dioses, han buscado a quien adorar, han buscado una práctica religiosa. Entonces, parece que esa experiencia religiosa es supremamente fundamental en el ser humano. Y de hecho, muchas personas dicen que abandonan el cristianismo, la religión oficial, y adoptan otras creencias religiosas. ¿Por qué? Porque parece que el ser humano no tiene cómo zafarse de esa experiencia religiosa como tal. Entonces lo que hace es soltar una y pasar de pronto a otra, pero sigue siendo esa experiencia espiritual, esa experiencia religiosa, ¿cierto? Cuando se habla de esa experiencia religiosa, pues obviamente se habla de esas prácticas, de esas creencias eh, que estamos llevando a cabo diariamente en nuestra vida, de ese contacto con Dios, experiencia con Dios, ese contacto que tenemos con Él, esa comunión que tenemos con Él, eso que nos acerca a la divinidad y que hace que seamos personas espirituales, que seamos personas más trascendentes, ¿sí? Entonces, esa misma espiritualidad nos lleva a ver el sentido de la vida, a ver ese sentido de la vida, porque el sentido de la vida no es solamente un sentido material, la vida no está solamente limitada a acá a la tierra, ¿cierto? Que cuando nosotros muramos acá simplemente vamos a una tumba, nos hacemos ceniza y hasta ahí llegamos. Por eso el sentido de la vida nos tiene que llevar a esa experiencia religiosa, porque el sentido de la vida va más allá, trasciende de lo material y se remonta a lo espiritual, a eso que no muere. Y para poder remontarnos a esa espiritualidad, a eso que no muere, pues tenemos que tener esa comunión con Dios, tenemos que tener esa experiencia religiosa para poder trascender. Pero como estamos en un mundo tan material, en un mundo donde todo es tan inmediato, donde se busca la satisfacción inmediata, el placer inmediato, pues eso ha llevado que se disminuya ese deseo de buscar a Dios, de que se pierda mucho ese sentido espiritual, esa experiencia religiosa. Y eso también puede conducir muchas veces a esos vacíos que el ser humano presenta. Hay muchas personas que a pesar de tener dinero, que a pesar de ser muy famosas, muy reconocidas, admiten tener un vacío en sus vidas, algo que no saben con qué llenar. Muchos han llegado a Dios y encuentran eso que les hacía falta. Hay muchas personas famosas y adineradas, incluso artistas, empresarios, que dicen que solo pudieron suplir ese vacío que tenían en sus vidas cuando se acercaron a Dios, ¿sí? Cuando entendieron el significado de Dios, el significado de la espiritualidad y pudieron llenar esa parte en sus vidas. Entonces, por eso es muy importante hablar de esa experiencia espiritual y el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque esa experiencia espiritual está amarrada al sentido que tiene la vida. Y eso es lo que hace que la vida sea más rica, que la vida sea más amplia, que se pueda disfrutar más, por decirlo de alguna manera, que tenga más sentido. ¿Sí? Porque a veces cuando pensamos que simplemente
somos seres materiales, que con la muerte se acaba todo, pues obviamente eso puede provocar también unas consecuencias psicológicas y espirituales, porque recordemos que somos seres materiales, espirituales y psicológicos. Entonces, eh, por eso es muy importante hablar de esa parte espiritual, de esa experiencia religiosa. Entonces ahí les dejo la reflexión, les dejo el reto para que indaguen más en esa parte de la experiencia religiosa, para que analicen su propia vida de una forma más integral, que miren hacia dentro de su ser y puedan descubrir esa parte espiritual y puedan llegar a esa experiencia religiosa, a ese ser superior, que es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy bonita para la persona y muchas veces lleva a liberar de amarguras, de tristezas y de hacer la vida mucho más agradable. Espero que esta reflexión les haya servido y lo rete para que sigan profundizando en este tema. Nos vemos en una próxima.